¿Cuánto margen queda para la diplomacia? Dice ahí el ministro iraní Sofi. Y esta es la pregunta que vamos a aprovechar de hacerle de inmediato a Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, que nos acompaña esta mañana, por supuesto, para analizar lo ocurrido. Y por eso hago esta consulta, que es lo que decía ahí el ministro de Irán sobre lo que ha ocurrido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Gusto Jorge, saludarlos. ¿cómo estás? La verdad es que lo que está planteando el ministro es que Estados Unidos ingresó a la guerra, que se convierte en un objetivo más de la guerra. Por tanto, el paso que va a dar Irán y la amenaza que está dando Irán es esa. Ahora son parte de la guerra, antes no estaban. Aun cuando llevan 50 años de enemigos desde la revolución de los ayatolás, pero Estados Unidos nunca había atacado el territorio de Irán. Hoy día es parte de una guerra donde efectivamente Irán puede tomar medidas, y las ha anunciado, puede tomar medidas contra objetivos americanos. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos americanos? Las bases, los soldados, los diplomáticos que están en la zona del Medio Oriente. No tengo cómo pensar que efectivamente vaya a haber un atentado terrorista dentro del territorio de Estados Unidos, pero no lo podemos descartar, o en Europa no lo podemos descartar porque ya han existido. Entonces, lo que hay ahora es un ataque de Estados Unidos y la respuesta del ministro de iraní, que señala que Estados Unidos es parte hoy día de la guerra. Claro, ahí teníamos esas palabras, la postura por parte de las autoridades iraníes. Acá se habla por parte de Estados Unidos, Jorge, de un Estados Unidos que con este ataque quiere abrir esa conversación nuevamente, abrir la diplomacia. ¿Tú crees que esa va a ser la posición que tome Irán durante hoy día, los próximos días? ¿Querrá acercarse nuevamente a los Estados Unidos o efectivamente vamos a ver esa represalia que tú bien comentas, los ataques contra las bases, contra las sedes diplomáticas? ¿Cuál va a ser el camino que se va a tomar y quién va a ser finalmente quien toma la decisión? ¿Va a ser el ayatolá? ¿Va a ser la Guardia Revolucionaria? ¿Qué crees tú que va a ser finalmente la respuesta por parte de Irán? Es tremendamente difícil porque aquí la diplomacia sí va a seguir funcionando, debería seguir funcionando, pero eso no quita que grupos proxies, que grupos armados, que grupos terroristas, pongámosle un nombre, que son parte de la estrategia y del diseño de Irán, puedan seguir actuando. Claro. Entonces, una cosa no puede quitar a la otra, no la descartan necesariamente. ¿Quién va a dar la orden de que se trabaje? Bueno, el ayatolá responde, siendo la primera figura de Irán, siendo el líder espiritual de Irán, siendo el líder político de Irán, pero responde al Consejo Revolucionario y sabe que no tiene muchas libertades sin el apoyo de la Guardia Revolucionaria, de este grupo armado que es tremendamente potente dentro de Irán. Por tanto, sí el ayatolá va a tomar las decisiones, pero también va a haber alguna conversación con el resto de su equipo político y su equipo militar. Ahora, desde la demostración de fuerza que hace Estados Unidos bombardeando las bases de enriquecimiento de uranio, es muy probable que Irán continúe, porque ya lo estaba haciendo, que Irán continúe buscando la manera de conversar con Estados Unidos. Si bien el ministro dice que Estados Unidos los traicionó, la verdad es que efectivamente Estados Unidos es el único hoy día que puede parar esta guerra. No hay más. Y lo que hace Estados Unidos es decir, ok, ahora que ustedes no tienen la posibilidad de seguir enriqueciendo uranio y no tienen la posibilidad de construir una bomba en un mes más, como era el proyecto que existía antes de este ataque, ahora nos podemos sentar a conversar y tenemos tiempo para conversar. Entonces, hay elementos que se van moviendo en esta guerra, pero las condiciones para conversar son distintas a las que había hace 2 días. Sí, las condiciones son distintas, Jorge, y ¿con qué margen de negociación queda Irán luego de destruir estas 3 bases tan relevantes? Porque finalmente ese era uno de los focos que tenía la conversación o los diálogos que se tenían que establecer entre Estados Unidos e Irán. Sí, si nosotros vamos a los antecedentes, el uranio de bajo enriquecimiento, que es el que se usa para la energía, como decía Irán que lo estaba utilizando, va entre el 3 y el 5%. La Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas dice que Irán había alcanzado el 60% del enriquecimiento de uranio, por lo tanto ya no era necesariamente solo para energía, sino que tenía algún otro objetivo. La misma Comisión de Energía Atómica dice, si bien es cierto, Irán no tiene la bomba, tiene los elementos para construir 6 o 7 bombas, y esas bombas tenían un solo destino, que era Israel. Por tanto, lo que hace Estados Unidos es destruir
esa capacidad disuasiva que tenía, esa ventaja que tenía Irán, y ahora se puede sentar a conversar junto con Israel y junto con Irán. Hay el elemento destructivo que había, el elemento disociador que existía, ya no está. El peligro y la amenaza para la existencia del Estado de Israel ya no está. Las capacidades de Israel sobre Irán quedaron demostradas. Por tanto, hay una mesa distinta donde se puede sentar a conversar, y hay mucho tiempo para conversar, porque la recuperación del programa nuclear iraní con toda seguridad va a tomar mucho tiempo. Claro, las mismas autoridades decían, incluso con solamente los ataques de Israel desde ese gobierno, insistían en que ya habían retrasado el programa nuclear de Irán de 2 a 3 años. Me imagino también que con estos ataques por parte de Estados Unidos incluso es mayor. Te interrumpimos unos segundos, Jorge, vamos a seguir analizando, claro. Pero para revisar las palabras, Pame, ayer estuvimos con los ojos puestos, a las 10 de la noche en punto aparece el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca con el secretario de Estado, con el secretario de Defensa, con su vicepresidente, y se dirige a la nación y al mundo de todas maneras entregando algunos detalles después de haber estado en esta sala de las situaciones, la sala de situación, que es lo que estamos viendo en estas fotografías, y se refiere un poco a este ataque contra los 3 sitios. También da un mensaje bien potente, que si Irán no camina hacia la paz, ellos van a seguir atacando ciertos sitios iraníes que tienen que ver con el programa nuclear, con el programa armamentístico de producción de armas. Vamos a revisar parte de ese mensaje que entregó el presidente Trump instantes después de haber confirmado esta entrada de Estados Unidos a la guerra con Irán. Revisamos parte de esos comentarios. Irán, el abusador del Medio Oriente, ahora debe hacer la paz. Si no, futuros ataques serán más grandes y más fáciles. Por 40 años, Irán ha deseado la muerte a Estados Unidos e Israel. Han matado a nuestra gente. Decidí hace tiempo que esto no continuaría. Bien, Jorge, ahí escuchábamos las palabras del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el análisis que hace de este mensaje que entrega él, como con varios focos, que tiene que ver primero con lo que ha ocurrido con Irán, pero también habla de la paz? Sí, convengamos que Irán y Estados Unidos son enemigos hace 50 años. Desde hace 50 años que tienen esta dialéctica del enemigo, y que Irán se empieza a transformar en un peligro en Medio Oriente, y en Medio Oriente el único aliado potente occidental que tiene Estados Unidos es Israel. El discurso de Irán es la desaparición del Estado de Israel o la no existencia del Estado de Israel. Entonces, lo que está planteando hoy día el presidente Trump, anoche, lo que estaba planteando el presidente Trump anoche es: o es la paz o es el desastre. Nosotros Estados Unidos optamos por evitar el desastre, por tanto ahora podemos seguir conversando respecto de la paz. Y eso se refiere a que efectivamente la intervención de Estados Unidos en favor de su aliado, en favor de la paz del mundo, porque no nos olvidemos que el G7, en la reunión del G7, se consensuó una opinión, porque no salió como declaración, pero se consensuó una opinión de que Irán jamás podía tener una bomba atómica. Claro. Bueno, esto podría ser también una respuesta de eso. Entonces, se van juntando piezas chiquititas y van formando un algo. Y ese algo es que Estados Unidos definió en su momento, cuando ya había perdido el control político de lo que estaba pasando en la guerra, define en su momento intervenir en la guerra e intervenir poniendo, como dijéramos, un golpe de efecto, que es la destrucción o el retraso importante, relevante del programa nuclear iraní, y con eso elimina el riesgo de un ataque nuclear sobre Israel. Entonces, hay un juego aquí donde el presidente Trump toma la decisión de intervenir en la guerra, que no la había hecho, que no quería intervenir, que estaba sentado en una mesa con Irán, que Irán había bloqueado el acuerdo al que estaban llegando con la conducción de Omán, y decide intervenir por la fuerza. Ahora, si yo tomo esto que estamos conversando aquí y lo coloco en la definición de Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política, claro, la política falló, la política no llegó al acuerdo, por lo tanto, ahora el presidente Trump opta por intervenir en la guerra y descargar este bombardeo, que lo que hace es eliminar, retrasar, suspender el programa nuclear de Irán y evitar, como él mismo lo dice, un desastre.
y opta por, y lo remarca en su momento, dice o la paz o el desastre. Opta por la paz y elimina el desastre. Jorge, ¿y qué tanto crees tú que está Estados Unidos, Donald Trump en este caso, dispuesto a involucrarse en esa relación también que tiene con Israel, en una, podríamos decir, en una especie de defensa que está haciendo de su mayor aliado en la región? El propio primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho acá, hay dos amenazas para Israel, tanto la amenaza nuclear como también la amenaza de los misiles. Irán es un país que tiene una industria de fabricación de drones, de fabricación de misiles. ¿Qué tanto Estados Unidos se va a seguir involucrando en este conflicto, considerando también que Donald Trump, cuando llega este 2025 a la Casa Blanca, dice: yo voy a ser un presidente que voy a terminar con las guerras, que no me voy a involucrar en más conflictos? ¿Qué tanto vamos a ver a Estados Unidos, por ejemplo, enviando equipos, enviando tropas a la región? ¿Dónde crees tú que va a estar ese límite por parte del gobierno estadounidense? El mismo discurso que dio anoche el presidente Trump daba a entender que efectivamente esta era la intervención, en ese casi eslogan que planteó entre paz y desastre o paz y caos, como que esto había sido la intervención de Estados Unidos. Si yo retrocedo una semana, hace una semana el presidente Trump había perdido el control de la situación política en Medio Oriente. Por lo tanto, hoy día interviene, hace esta demostración, interviene en la guerra, se manifiesta en la guerra, pone su posición. Pero tengo la sensación, de acuerdo a lo que ha pasado en estas pocas horas, de que esa fue su intervención directa. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? El domo, que es el que detiene los cohetes y los misiles más chicos, y las estructuras Arrow, que están más arriba, están siendo reabastecidas por Estados Unidos. El arsenal, que significa mantener los misiles antiaéreos, tratando de contener los misiles que vienen desde Irán, se va gastando. Por tanto, aparentemente lo que estaría haciendo la intervención de Estados Unidos hoy día sería el ir reponiendo esos misiles con el objeto de que Israel tenga las capacidades para seguir defendiéndose de los misiles de Irán y de los drones de Irán, y a su vez efectuar los ataques necesarios, pero Israel, no Estados Unidos, Israel, que defina y destruya las capacidades militares de Irán en el territorio iraní. Da la impresión, por el discurso, por lo que está sucediendo, que efectivamente Estados Unidos hizo esa intervención y aparentemente, con los datos que hay hoy día, llegaría hasta ahí. Jorge, pero en el caso, por ejemplo, de Irán-Estados Unidos, en la zona misma, ¿tiene Irán la capacidad, por ejemplo, de destruir todas las instalaciones que mencionabas al comienzo, que son las que están en distintos países del Medio Oriente, y también las embarcaciones que están en el mar? Porque evidentemente acá lo que hace Irán es dar una advertencia también a Estados Unidos, pero ¿está esa capacidad para dar un gran ataque a todo lo que hay ahí de Estados Unidos? A ver, sí, y no. El sí es porque hay estructuras como Hezbollah, que está disminuida pero que no está destruida. Hay estructuras como los Houthis, que están disminuidos y controlados por Estados Unidos en Yemen, pero no están destruidos. Hay una estructura como Hamas, que efectivamente está muy disminuida y muy controlada por Israel. Y hay otras estructuras, la yihad islámica y los lobos solitarios y muchos más, que efectivamente pueden ejecutar un ataque, ¿no es cierto?, contra algunos de los objetivos de Estados Unidos. Por su parte, los misiles de Irán sí tienen el alcance para llegar a las bases americanas que están en el Medio Oriente. Tengo la sensación ahora, después de la demostración de fuerza que hace Estados Unidos, que un misil de Irán sobre una base americana va a agravar la guerra, porque va a obligar esta vez sí al presidente Trump, con el apoyo del Congreso, a entrar en esta guerra con todo el potencial que tiene. Y si Estados Unidos entra en la guerra con todo el potencial que tiene, Irán, la verdad es que va a perder sus capacidades, no por un par de años en su desarrollo nuclear, sino que se va a quedar probablemente sin el régimen de los ayatolás, sin la capacidad militar y sin la capacidad nuclear. No me imagino a Irán desafiando a Estados Unidos con un misil sobre una base, pero sí lo imagino a partir de estas acciones que son aisladas, que son terroristas y que pueden, comillas, no involucrar al Estado de Irán.
Ahí hablabas tú, Jorge, de estos grupos proxy, que son estas milicias, podríamos llamarlas, que son justamente respaldadas por Irán. Tenemos a los hutíes en Yemen, que ya ayer decían que ellos estaban listos para atacar barcos estadounidenses en las cercanías de la región. También Hezbollah, claro, con todos los problemas que ha tenido con su propio conflicto con las fuerzas de Israel. Hoy día Irán tiene esa capacidad, por así decirlo, para seguir respaldando. Se habla de envíos de misiles, por ejemplo, para los hutíes. Tienen la capacidad para mantener esas milicias, esos grupos proxy, y de alguna forma utilizarlos en lo que podrían ser estas represalias, o con este ataque de Estados Unidos ya esta relación, estos grupos quedan un poco más débiles de lo que hemos visto. Irán tiene la capacidad para mantener la estructura de sus grupos, pero está enfrentado a una guerra con Israel. Por lo tanto, esos grupos aparentemente, si no están dentro del plan estratégico que está diseñando Irán, esos grupos van a actuar por su cuenta. Pero lo está reabasteciendo particularmente a los hutíes. Y por otra parte, no es probable que efectivamente Irán se enfrente en una guerra con Estados Unidos. Es tremendamente peligroso. Tiene las capacidades, pero es tremendamente peligroso. Los hutíes, que son los que están más completos, más enteros, están controlados por Estados Unidos en el Índico. Cada vez que los hutíes atacan un buque en la entrada del Índico hacia el Mar Rojo, hay una respuesta americana. Antes había una respuesta israelí, pero Israel tiene todos sus medios orientados a Irán y a la guerra que tiene con Irán. Entonces, sí, estos grupos pueden actuar, pero necesariamente van a actuar fuera del Estado de Israel. Yo tengo la idea, la percepción del análisis que estos grupos no van a actuar a nombre de Irán, sino que van a actuar a nombre propio, ¿no es cierto?, generando algún nivel de daño. No siento, fíjate que si se produce un conflicto en donde participe Estados Unidos contra el Estado de Israel, le van a dar con toda seguridad una característica religiosa, una característica cultural entre Oriente y Occidente, y es probable, no lo sabemos, que el resto de los musulmanes que hoy día no han intervenido en nada, intervengan en la guerra. Entonces eso puede generalizar la guerra. Por eso es que todo esto es probable. También es probable que Estados Unidos haya llegado hasta aquí con su bombardeo y lo que haga es abastecer a Israel para que pueda mantener su guerra. Es aproximadamente lo que hace Occidente con Ucrania, que lo abastece para que pueda mantener su guerra. Pero no veo a Estados Unidos directamente involucrado en esta guerra, a no ser que efectivamente lo ataquen directamente a ellos. Jorge, te invitamos a ti y a todos quienes nos están viendo a revisar también ahora lo que dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos también respecto de este ataque. Como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no busca la guerra, pero déjenme ser claro, actuaremos rápida y decisivamente cuando nuestros aliados o nuestros intereses sean amenazados. Irán debería escuchar al presidente de Estados Unidos y saber que habla en serio. Ahí teníamos entonces al secretario de Defensa, parte de las personas, funcionarios del gobierno de Estados Unidos que hablaron desde el Pentágono, Jorge, entregando también algunos detalles de, por ejemplo, cuántos fueron los aviones, los bombarderos que fueron utilizados en este ataque. Ahí el secretario de Defensa, el ministro de Defensa, es bien claro, tienen que escuchar al presidente Trump después de este ataque. ¿Cómo analizas tú también la posición que hoy día entregan parte de las máximas autoridades, sobre todo en temas militares desde Estados Unidos? O sea, sin duda que el presidente Trump está hablando en serio. Sin duda que cuando se traban la mesa de negociaciones que había entre Irán y Estados Unidos, dirigidos por Omán, que inicialmente empezaron a conversar en Roma, Irán traba la conversación, Estados Unidos le da 60 días para firmar. No firmó el día 60 porque probablemente iba a haber una nueva reunión, una nueva ronda de negociaciones, que era la 9ª. El día 61 atacó Israel. No puede decir Estados Unidos que no sabía, aunque lo dijo. No puede decir que no sabía porque lo sabía. Entonces, cuando el secretario de Defensa dice el presidente Trump habla en serio, el presidente de Estados Unidos habla en serio. Esto no es una broma. El ataque a Irán no es una broma, es en serio. Y cuando les dice, señores, ahora nos tenemos que sentar a conversar para que la diplomacia siga funcionando, es en serio. Lo está
lo está invitando, pero también lo está presionando a sentarse a hablar. ¿Por qué? Porque si no se sienta a conversar Irán, entonces el responsable de lo que empieza a suceder pasa hacia Irán. No va a ser solo Estados Unidos que los bombardeó. No, Irán no quiere la paz. Por tanto, hay un juego político, hay un juego estratégico que se da en estas situaciones donde ¿quién tiene el control? Que en este caso lo recupera Estados Unidos, lo retoma Estados Unidos porque lo había perdido en manos de Netanyahu. Lo retoma Estados Unidos y él empieza a generar una instancia de conversación. No nos olvidemos que uno de los objetivos del presidente Trump en su campaña era la paz. La paz en Gaza la arreglo en un rato, la paz en Ucrania la arreglo en 24 horas, no ha logrado nada. Probablemente se va a emplear en este conflicto para alcanzar algún acuerdo. La amenaza principal ya no está, lo que queda ahora es conversar cómo seguimos avanzando. Me recuerdo un punto que decías al comienzo, Jorge, que tiene que ver también con la eventual amenaza que ocurre también en territorio estadounidense. Y ayer en la noche había gran preocupación por parte de ciudadanos estadounidenses a propósito del recuerdo que tienen, por supuesto, del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001. Incluso hubo también ahí llamados a estar atentos, a resguardarse, etcétera. Pero era más bien una sensación ciudadana. Y tú lo comentabas al comienzo, que tiene que ver con represalias que pueden ser incluso menores y que pueden darse fuera de la zona, digamos, del Medio Oriente. Sí, sí, Pamela, Sofía, no solo Estados Unidos, Europa también está afectado. ¿Por qué? Porque Ali Khamenei en su momento, cuando dice que es el ataque de Israel, dice que es una guerra, él plantea que es un problema entre Oriente y Occidente. Por tanto, es Israel, Estados Unidos y Europa, los aliados, comillas, occidentales, son los que están en riesgo. Europa tiene muchos lobos solitarios dentro, tiene muchas estructuras terroristas dentro de su territorio. Probablemente Estados Unidos también las tenga. No han aparecido, pero probablemente también las tenga. Por lo tanto, no podemos extrañarnos si en alguno de estos espacios políticos, Europa o Estados Unidos, efectivamente haya un atentado. No va a ser de la magnitud de las Torres Gemelas porque Estados Unidos ya aprendió la lección, pero sí puede ser un atentado de magnitud menor que genere daño, que cause muertes y que sea súper testimonial. No solamente una bombita más, sino que algo bien testimonial. No nos podemos extrañar que suceda. La respuesta de Irán tiene que venir. ¿Dónde va a venir? No lo sabemos y en qué forma no lo sabemos. ¿Por qué tiene que venir? Porque Irán es una potencia religiosa que tiene toda una comunidad chiita detrás. Y esa comunidad chiita, que es bastante estricta y bastante radical, lo que le está exigiendo a su potencia es que tenga una respuesta y que tenga un nivel de enfrentamiento acorde a sus capacidades. Entonces, tiene que haber algo, tiene que haber un acto, ¿no es cierto?, que simbolice esa capacidad de respuesta. En el caso, es bien difícil todo esto, pero se maneja aparentemente así. Y en el caso de Europa, de eso dependerá también el hecho, que eventualmente obviamente ideal es que no pase, pero de eso dependerá que se involucre también otro país en este conflicto. Sí, no, pero no olvides el discurso de Merz. Merz dice, Israel está haciendo el trabajo sucio que nosotros no hicimos. Entonces, solo en el discurso Alemania está involucrado en esto. Macron siempre se ha hecho un poco más atrás, pero el discurso de Merz es brutal. Está apoyando, después de haberse retirado por lo que estaba pasando en Gaza del apoyo directo a Israel, en este caso, Merz se involucra directamente en el conflicto con un discurso de la magnitud de ese. Israel está haciendo el trabajo sucio que nosotros, Occidente, no hicimos. Entonces, está dentro del conflicto, está dentro de la guerra. Por tanto, puede haber un atentado en Europa que están adentro, porque son los aliados, porque son los más cercanos, porque han tenido problemas, porque Europa le está exigiendo a Irán que firme el acuerdo, porque Irán no va a firmar el acuerdo porque es su salvoconducto, es su seguro, es su capacidad de disuasión respecto al mundo occidental. El juego que se está dando aquí está llegando a unos límites en que o ponen de rodillas a Irán, o esto se puede extender militarmente a partir de la frustración de Irán. Entonces hay muchos elementos que Pamela y Sofía que están
que están en juego aquí y que es necesario empezar a unirlos porque el momento político y el momento estratégico que se está viviendo es bien complicado. Sí, de todas maneras, ahí preguntarte también, Jorge, ¿cuál crees tú que va a ser el rol que va a cumplir un poco esta comunidad internacional? Veíamos que el llamado E13, Francia, Gran Bretaña y Alemania se reunieron efectivamente con autoridades iraníes, con el canciller que escuchábamos hace algunos instantes, para también presionar respecto a esas conversaciones, que dialogara, que detuvieran su programa nuclear, algo que ha sido totalmente descartado desde hace semanas por parte de Irán. ¿Cuál debería ser o podría ser finalmente esa posición que tomen esos países? Claro, están esas declaraciones del canciller alemán, hemos visto otras condenas, por ejemplo, de Rusia y China condenando el ataque de Estados Unidos. ¿Qué podríamos ver? ¿Cómo se va a configurar ese panorama internacional, dejando de lado a los principales actores, Irán, Israel y Estados Unidos? Es muy difícil pedirle a un país que esté en guerra que se rinda. El presidente Trump le exigió a Irán una rendición incondicional. Sí. Es muy difícil, no lo puede aceptar. No nos olvidemos de la imagen del presidente Trump con el presidente Zelensky en la Casa Blanca, en que lo único que le decía, usted es el responsable de la Tercera Guerra Mundial, y le exigía casi una rendición. Es muy difícil, nadie lo va a aceptar. Entonces el multilateralismo aquí está fallando, aun cuando tenga la mejor voluntad de que caminemos por los pasillos de la paz. Es tremendamente difícil porque Irán está en una guerra, Israel está en una guerra, Estados Unidos está tratando de mantener el control que lo había perdido y que lo está recuperando con este bombardeo. Pero hay un elemento que aquí no está jugando y nos tiene que llamar muchísimo la atención. El multilateralismo de Naciones Unidas aquí no está. ¿Y quién está a cargo de la paz y de la seguridad en el mundo? Es Naciones Unidas. Y Naciones Unidas no aparece, no apareció en Gaza, no está apareciendo en Ucrania, no aparece aquí. Entonces es muy raro lo que está sucediendo, y por eso que distintas potencias empiezan a tratar de asumir esa tarea de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debió haber dicho algo más que decir, oye, por favor no se sigan bombardeando porque el camino es la diplomacia. Bueno, pero él es el jefe de la diplomacia en el mundo y no está haciendo nada. Entonces falta un eslabón aquí que es el que está a cargo de esto. Falta un eslabón que efectivamente sienta a los jefes de Estado en una mesa a conversar si es que él cree que la solución es la diplomacia y que tienen que conversar. Él no está. El discurso no basta. La incapacidad de la ONU en estas 3 guerras que son las que están saliendo en la prensa últimamente, no están. Entonces, ese elemento falta. ¿Por qué? Porque los países que están involucrados están actuando a partir del poder que tienen, a partir de los intereses que tienen. Israel lo único que quiere es que Irán desaparezca. Irán lo único que quiere es que Israel desaparezca. ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Con qué diplomacia nos vamos a entender si no hay nadie que los pueda sentar en una mesa? El que podía hacerlo es Estados Unidos, que acaba de bombardear a Irán, bien digo. Podía hacerlo Rusia, pero Rusia está embarcada en una guerra propia como invasor, como agresor. ¿Cuál es el valor ético que tiene para dirigir y tratar de mantener la paz en otra guerra? China no está en condiciones de ocupar el lugar de Estados Unidos en la diplomacia mundial, ¿no es cierto? Y tratar de detener una guerra. No ha llegado a ese estándar. Va camino, pero no ha llegado a ese estándar. Entonces, hay un problema muy serio producto de la incapacidad de Naciones Unidas para manejar estas cosas, estos conflictos, que son efectivamente la razón de ser de la organización. Entonces, ese eslabón falta. Cuando ese eslabón empieza a hacer su trabajo, efectivamente podríamos empezar a conversar de que la diplomacia está a cargo, de que efectivamente vamos a conversar, que nos vamos a sentar a conversar, pero ese eslabón todavía no aparece. Jorge, revisemos ahora también lo que dijo Benjamín Netanyahu, que agradeció lo ocurrido al ejército estadounidense y también la acción militar estadounidense y también a Donald Trump, y regresamos por supuesto para seguir comentando. Congratulations, President Trump. Felicitaciones, presidente Trump. Tu decisión valiente de atacar las centrales nucleares de Irán con el poder impresionante y justo de Estados Unidos cambiará la historia. En la Operación León Ascendente, Israel ha hecho cosas impresionantes, pero con las acciones de hoy contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable e hizo lo que ningún otro país en la Tierra podría hacer.
Bueno, y teníamos las palabras del primer ministro de Israel, y que a los pocos minutos de confirmarse este ataque publica ese video, esa declaración, refiriéndose a cómo Estados Unidos se suma a estos ataques contra Irán. Jorge, ahí lo escuchabas también, ¿qué posición toma Israel frente a estos ataques? Vemos que también se han dado nuevos ataques cruzados durante la jornada. ¿Cuál va a ser la posición que tenga Israel dentro de este conflicto posterior a lo que ha sido este ataque de Estados Unidos? Pero la declaración del primer ministro Netanyahu es muy interesante porque demuestra lo que los estudios de la personalidad del presidente Trump empiezan a entregar, que él es el que la lleva, él es el que tiene el mando, él es el comandante, el ego, y él le habla al ego del presidente Trump. Nadie pudo haberlo hecho mejor que usted. Usted lo hizo y se lo agradecemos a usted. Entonces, tenemos que entender también que probablemente Netanyahu haya presionado al presidente Trump, ¿no es cierto?, que el camino para mantener la paz y para lograr la paz en Medio Oriente, a nombre de Trump y a nombre de Estados Unidos, era efectivamente efectuar el bombardeo. ¿Qué es lo que va a pasar hoy día con Israel? Probablemente va a mantener la presión sobre Irán hasta que Irán diga lo que tenga que decir. O nos sentamos a conversar, o busca un acuerdo, o va a seguir este bombardeo aéreo, ojalá mientras tanto. ¿Por qué? Porque una guerra terrestre de esa magnitud sería brutal, porque entre Irán e Israel está Arabia Saudita, está Jordania, hay una esquina de Irak. Entonces serían muchos los involucrados. Por tanto, probablemente Israel va a mantener la presión esperando la respuesta de Irán. ¿Cuál será la respuesta de Irán? No la sabemos. No la sabemos, pero tiene capacidad para responder en múltiples frentes. Pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Claro, también quería preguntarte, Jorge, por otra arista que se nos abre dentro de este conflicto, de las tantas que hemos visto, claro, desde los últimos días. Quería hablarte en específico del estrecho de Hormuz. Aquí hay ciertos avances dentro de Irán. El Parlamento aprobó ya cerrar este estrecho que, para quienes no conocen, hablando un poco de los datos, este estrecho ahí fluye alrededor del 20% de la demanda mundial de petróleo y gas. Si bien todavía ese cierre no es definitivo, ya es una carta que Irán podría utilizar para presionar no solamente en la región, sino que también al mundo. Sabemos muy bien, con guerras como en Ucrania, como el que hemos visto en conflictos internacionales, que con el cierre de un estrecho tan importante, las consecuencias son a nivel internacional. ¿Puede Irán utilizar esta como una carta para esas negociaciones, para la diplomacia, ahora que su programa nuclear está prácticamente devastado? Al no tener el programa nuclear como una amenaza, la amenaza que le queda para enfrentarse al mundo es el estrecho de Hormuz y el bloqueo del estrecho de Hormuz, porque eso podría generar un conflicto económico mundial. El bloqueo de los hidrocarburos y del volumen de hidrocarburos que salen desde el Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz al Índico y al mundo es de marca mayor. Se generaría una crisis mundial relevante. Hay un problema ahí. El estrecho de Hormuz también entrega abastecimiento de petróleo a China. Sin embargo, China podría tener, que es aliado de Irán. Sí. Sin embargo, China podría tener alguna ventaja porque hay un corredor que va por tierra desde las instalaciones de Irán hacia China. Entonces podría su aliado importante tener alguna ventaja. Sin embargo, el bloquear el estrecho de Hormuz genera un problema mundial de marca mayor, y esa sería la herramienta que tiene Irán hoy día cuando se le cae la amenaza nuclear. Es muy grave si se bloquea Hormuz. Pero no olvidemos que está Estados Unidos ahí. Hay buques de Estados Unidos, hay bases de Estados Unidos controlando precisamente que el estrecho de Hormuz no se cierre. Claro, un cierre no va a ser fácil finalmente. Preguntarte respecto a ese posible cierre. Va a ser una carta que va a utilizar. ¿Cuál va a ser el punto, podríamos decir, la razón por la que ya decidan si vamos a cerrar este estrecho de Hormuz, o simplemente va a ser utilizado como esta carta sobre la mesa? Aquí nosotros podemos cerrarlo, podemos tener todas estas consecuencias internacionales. Irán, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar también con esta nueva carta que podríamos decir, incluso Jorge, es la única que tiene hoy día?
Aparentemente es la única que tiene hoy día. Irán ya está bombardeado, ya su programa estrella está destruido, ya sus capacidades están disminuidas, aunque tiene muchas capacidades, pero ya sus capacidades están disminuidas. Tiene que tener una reacción que efectivamente haga impacto en Estados Unidos y en Israel y en el mundo, ¿no es cierto? Y eso lo tiene que definir no solamente Ali Khamenei, sino que lo tiene que definir el Congreso, lo tiene que definir los ayatolas, lo tiene que decidir una institución política dentro de Irán que efectivamente asuma las consecuencias que significa intentar cerrar el estrecho de Hormuz, que hoy día paralizaría en términos económicos a parte del mundo. Cerrar el estrecho de Hormuz significa involucrarse en un conflicto directo con Estados Unidos porque los buques de Estados Unidos están ahí. Entonces, es muy grave hacerlo, pero es la carta que tiene Irán, con toda seguridad, va a presionar a partir del bloqueo de Hormuz. Y cuando empezamos a presionar desde el punto económico, ya no es solamente la existencia de Israel, sino que es los intereses de muchos otros estados del mundo que se van a ver afectados y que van a empezar a decir algo respecto de la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente. Por tanto, Hormuz podría ser esa salida diplomática que está buscando, que necesita Irán y que está buscando Estados Unidos. ¿Quién la debe manejar? Bueno, la debe manejar cualquiera que no sea los que están involucrados en la guerra. Volvemos a la ONU. Muy bien, Jorge Hans, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Te agradecemos, por supuesto, que hayas podido conversar con nosotros para también aterrizar y analizar todo lo que está ocurriendo y lo que podría venir. Así que estés muy bien, por supuesto, y seguiremos conversando más adelante si la situación, por supuesto, lo amerita. Muchas gracias, Jorge. Pamela, Sofía, encantado de conversar con ustedes. Que estén muy bien. Gracias, que estés bien, que tengas buen día.